imos recibir o mellor presidente de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Emilio Pérez Touriño, candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. 5.000 personas, el presidente del partido Manuel Chaves, el vicesecretario general Pepe Blanco, los ministros César Antonio Molina y Elena Espinosa, presidentes autonómicos, el grupo parlamentario galego, la ejecutiva del partido, alcaldes. 5.000 personas arroparon la proclamación del candidato que fijó mensaje para la campaña electoral. O tempo do inmobilismo e da resignación é o pasado deste país. E sobre o pasado non se construye o futuro de Galicia. No se pueden dar pasos atrás al camino que representan los Baltar, los Cacharro, los Feijó. No hay razones para desandar lo andado y hay que seguir caminando juntos. Necesitamos a todas e a todos neste país. Nunca nos sacarán do camiño polo que transita este país. A inmensa maioría social deste país, Galicia inteira, que é o camiño da moderación e do encontro. O camiño de unidade. Ese o camiño. Para conseguir la mayor transformación en la historia de Galicia, un cambio que arrancó en 2005, Touriño hizo repaso de los logros en educación, sanidad y en cuanto al futuro, fijó también el presidente sus primeros objetivos tras las elecciones. Que vou a intentar novamente un acordo entre todos os partidos do Parlamento para que na vindeira legislatura de Galicia teñamos un novo Estatuto de Autonomía. El otro acuerdo lo firmará con la ciudadanía. Este é o contrato de confianza que ofrezo aos galegos para construir unha soa Galicia, unha Galicia unida e aberta e unha Galicia que creza en liberdade, en progreso e en benestar. Ese é o contrato, esa é a proposta, a oferta de todas e de todos. E para facer isto, acepto a candidatura a presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias, compañeros e compañeras. Grazas a gañar a próxima batalla electoral.